me gustaría dejar claro nuevamente de que en Bolivia no hubo golpe de Estado ni nada que se le parezca. En Bolivia, y lo repito para que al mundo le quede claro, en Bolivia hubo una sucesión constitucional por el vacío de poder que se provocó tras la renuncia de Evo Morales y toda su cúpula de gobierno. En Bolivia y en cualquier lugar del mundo, la Constitución establece un eslabón de mando para que no haya vacío de poder. Y en virtud de este camino a ser seguido y de este camino constitucional, la vicepresidenta del Senado asumió el gobierno. Fue reconocida, repito, por el Poder Judicial, que en aquel entonces era copado por el MAS, fue reconocido por el Congreso y por los diputados del país, que en aquel entonces también era copado por el MAS, y fue reconocido por la comunidad internacional en pleno, ONU, OEA, Washington, Grupo de Lima, inclusive por el presidente de Rusia, que siempre fue gran aliado del gobierno de Morales. Entonces, es totalmente descabellada, falsa, inaudita y cobarde la narrativa del golpe. Basta ya de este cáncer global que quiere robar lo más valioso que tengo, que es mi libertad. Y basta ya de querer engañar, de vender ilusiones de sus intenciones, cabrones, y yo no les creo. Bienvenidos a este canal de YouTube. Mi nombre es Luis Alzogaray y hoy tengo una entrevista muy interesante. Voy a estar conversando con Enrique Cay. Él es politólogo formado en la Universidad de San Pablo, Brasil, y actualmente trabaja en Sim Consulting, una consultoría de estrategia y marketing político mexicana. Vive en la Ciudad de México y es de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo andas, Enrique? Un gusto en saludarte. ¿Qué tal, Luis? El gusto es todo mío. Te envío un saludo desde acá, desde la Ciudad de México, y un saludo a la gente que te sigue, a tu público en la linda Argentina. Para mí un placer poder conversar con vos en esta tarde de domingo. Para mí también, Enrique, y bueno, me gustaría que comencemos a hablar un poco de lo que está pasando, ¿no?, en tu país, en Bolivia. Bueno, lo que pasó con Evo Morales, que la población decidió sacarlo después de todo lo que pasó con lo que fue el fraude y ahora finalmente con el regreso de la izquierda, del MAS, con la imagen de Arce Catacora, ¿no?, que es el presidente ahora. Me gustaría que vos puedas hacer un análisis, un breve análisis de lo que pasó y también hablar de la situación política actual, cómo la izquierda está persiguiendo a los que estuvieron en el gobierno anterior y a todo el que se impone, el que cuestione su régimen. Perfecto, Luis. Bueno, mira, han pasado muchas cosas en los últimos 2 años allá en Bolivia, así que voy a tratar de hacer un esfuerzo mejor dicho, voy a hacer un esfuerzo para sintetizar y para resumirte de la mejor manera las cosas y los episodios principales, ¿no? Bueno, en octubre de 2019 los bolivianos fuimos a elecciones generales para elegir presidente y renovar el Congreso Nacional. Y en aquellas elecciones, el entonces presidente Evo Morales se postulaba a la cuarta reelección consecutiva, es decir, la reelección, vulnerando la Constitución y vulnerando el referéndum vinculante que ya se había dado en Bolivia en el año 2016, en el cual el voto boliviano le prohibía a Morales una cuarta reelección consecutiva. En fin, en este escenario tan complicado y tan polémico, Morales se presenta a unas elecciones y por primera vez desde su participación en política recibe un duro revés en las urnas. Los resultados, al 80% del conteo de los votos, indicaban de que íbamos a una segunda vuelta con el candidato que quedó en segundo lugar, el candidato de centroizquierda, Carlos Mesa, que en aquella oportunidad contaba con el apoyo unificado de la oposición boliviana. Pues bueno, cuando esa noche ya se festejaba esta histórica segunda vuelta y cuando el país se preparaba para un balotaje, mágicamente se cuelga el sistema del Tribunal Electoral, el sistema digital, y estuvo colgado por más de 20 horas. Al día siguiente el sistema se reactiva
sorpresivamente, inexplicablemente, y el resultado o la tendencia del resultado había cambiado drásticamente. Ya no había segunda vuelta y ya Morales ganaba en primera vuelta con los votos necesarios y con apenas décimas de diferencia, pero se libraba de la segunda vuelta y pues bueno, se proclamó ganador. A los 2 días el Tribunal Supremo Electoral lo declara ganador en primera vuelta, y esto en Bolivia genera por supuesto muchas molestias que se desembocan en marchas, en protestas, en un paro nacional cívico que se convocó desde Santa Cruz, desde mi ciudad, y que duró increíblemente 21 días en los que Santa Cruz, que es la capital económica de Bolivia, estuvo totalmente paralizada y bloqueada en rechazo a el fraude electoral. En este contexto de inestabilidad, de protesta y de la situación política tan complicada que vivíamos, Evo Morales propone una auditoría internacional, y Evo Morales convoca a la OEA para que la OEA haga una auditoría de los resultados y la OEA emita un resultado vinculante para dirimir este conflicto que estábamos viviendo. Pues bueno, la OEA llega a Bolivia, se realizan todos los peritajes, las auditorías, y el resultado de la OEA es de que efectivamente hubo fraude en un informe histórico que la OEA presentó titulado Manipulación dolosa de los resultados de las elecciones bolivianas de octubre de 2019. Bueno, con esta evidencia en manos, la oposición boliviana sintió un espaldarazo, sintió más fuerza y ya no pedía solamente la segunda vuelta, sino que pedía la renuncia de Morales. Esa ya era la nueva consigna. Bueno, como ya todos saben, y para no alargarme mucho, Morales termina renunciando. Con él renuncia el vicepresidente García Linera, renuncia la presidenta del Senado, el presidente de diputados, es decir, renuncia toda la cúpula de gobierno y se genera un vacío de poder. Morales huye a México en un avión que le envía el gobierno de México, y junto con él huye también el vicepresidente y huyen importantes líderes del recién caído gobierno. Ante esta situación, asume por sucesión constitucional la entonces vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, una senadora totalmente irrelevante y desconocida hasta la fecha, una senadora del norte boliviano, de la Amazonía boliviana, y con esto inicia un periodo histórico en Bolivia, el periodo de transición democrática, que se inició comienzos de diciembre de 2019 y se extendió hasta diciembre de 2020. Se supone de que tenía que ser un periodo más corto, pero como ustedes saben, el 2020 todos fuimos azotados por la pandemia del siglo, la pandemia del coronavirus, y esto hizo que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia se vea obligado a aplazar 3 veces la fecha de los comicios en Bolivia. Durante todo este proceso de 2020, que fue un proceso dividido entre la pandemia y las elecciones, se presentaron, por supuesto, muchos candidatos, entre ellos la presidenta, que se presentó, o sea, se postuló como candidata por una coalición llamada Juntos. Se presentó también un líder opositor muy destacado de mi ciudad, que se llama Luis Fernando Camacho. Se presentó, por supuesto, Carlos Mesa nuevamente, y por el lado de la izquierda se presenta Luis Arce Catacora, quien durante los 15 años del gobierno de Morales, 14 años, perdón, había sido su ministro de Economía, con resultados medianamente positivos y con un perfil totalmente técnico. Pues bueno, las elecciones se llevan a cabo y las gana por amplia mayoría el señor Luis Arce Catacora, en primera vuelta y con casi 20 puntos de diferencia. Y de esta manera el movimiento al socialismo y la izquierda retorna al poder tras un año de gobierno transitorio. Retornan al poder con un mensaje de conciliación, con un mensaje moderado, con un mensaje de reactivación económica y por supuesto, de gestión con el coronavirus. Esto generó el reconocimiento, los aplausos de la comunidad internacional e inclusive de la propia oposición boliviana, pero como todos sabemos, la izquierda no sabe gobernar en plena democracia, o cuando lo hace no le dura mucho tiempo el discurso y la careta.
y desde hace 3 meses, 4 meses aproximadamente, el gobierno de Luis Arce Catacora ha iniciado una persecución pocas veces vista en la historia de Bolivia. Han aprendido ilegalmente a la expresidenta del país, a Yanine Áñez, han aprendido a 2 de sus exministros, han aprendido a las principales cabezas de las Fuerzas Armadas, han aprendido a comandantes de la Policía Nacional, a periodistas, a activistas, y han iniciado una cacería judicial. Opositores en todo el país en este momento se encuentran arraigados, se encuentran con procesos en curso, y todo bajo el descabellado título y bajo la descabellada el, penalidad o se los acusa de golpe de Estado. Por increíble que suene, la expresidenta está presa por golpe de Estado, los exministros están presos por golpe de Estado, cuando esta figura no se dio porque el presidente Morales renunciaron toda su cúpula de gobierno, y cuando asume la entonces vicepresidenta del Senado, ella fue reconocida por todos los poderes del Estado que funcionaron siempre en total vigencia. Fue reconocida por el Poder Judicial, fue reconocida por el Congreso, que en aquel entonces tenía amplia mayoría del MAS, fue reconocida por los magistrados, por las cortes, por la comunidad internacional, por la ONU, por la OEA, es decir, jamás hubo una figura de quiebra institucional. El Congreso funcionó en total normalidad, todos los poderes del Estado funcionaron en total independencia. Es más, la presidenta Áñez gobernó con todos los poderes en su contra, con el poder judicial, con el poder legislativo, con el poder electoral. Entonces es descabellado, es inaudito y es totalmente condenable esta farsa y esta tramoya del golpe de Estado que el gobierno actual ha usado para perseguir, amedrentar y sobre todo para callar a las voces disidentes en Bolivia. Y esa es la situación actual que se vive en Bolivia, con la crisis descontrolada, con una cuarentena rígida nuevamente en todo el país. Lo que me olvidaba, y ya con esto concluyo, es de que en marzo de este 2021 hubieron elecciones subnacionales en Bolivia, y el partido gobernante, el MAS, se llevó una dura derrota en todo el país. 6 de los 9 departamentos de Bolivia ganó la oposición para las gobernaciones, y en 8 de las 9 capitales del país ganó también la oposición. Es decir, el movimiento socialismo recibió una dura derrota, un duro rechazo y un duro castigo en lo que se refiere a elecciones regionales o elecciones subnacionales, como le llamamos en Bolivia. Actualmente, quienes gobiernan y quienes ya están en el ejercicio de sus funciones en la mayor parte de las regiones del país son líderes opositores, ex miembros del gobierno de Yanine Áñez. Por ejemplo, el actual alcalde de La Paz fue ministro del gabinete de Yanine Áñez. El actual alcalde de Cochabamba fue miembro también del gobierno de Yanine Áñez. El actual gobernador de Santa Cruz es nada más y nada menos que Luis Fernando Camacho, el cívico que lideró las protestas contra Morales. Es decir, la situación en Bolivia ya no está tan hegemónica, ya no está tan copada por la izquierda. Hoy en día existe ya un contrapeso en el ámbito subnacional. Me parece excelente tu análisis que hiciste sobre la situación actual de Bolivia. Es lamentable el regreso de la izquierda, y quería consultarte logros del gobierno de Yanine Áñez y los errores que se dio tanto dentro de la oposición boliviana para que retorne la izquierda, ¿no? Quisiera saber un poco tu análisis de eso, y después me pareció muy bueno tus comentarios porque desmontamos el mito, ¿no?, del golpe de Estado que promueve el gobierno del MAS. Y otra pregunta que quisiera realizarte es, ¿cuál es la situación económica actual de Bolivia, ¿no?, después de lo que pasó, de toda la crisis que hubo con respecto a la pandemia? Y ¿cuánto hay de verdad y de mentira en la idea de que Bolivia no tiene problemas económicos y que hubo una buena gestión del ex ministro Arce Catacora y actual presidente? Ok, Luis, vamos por partes. Sí. Bueno, antes de responder tus preguntas, a mí me gustaría dejar claro nuevamente de que en Bolivia no hubo golpe de Estado ni nada que se le parezca. En Bolivia, y lo repito para que al mundo le quede claro, en Bolivia hubo una sucesión constitucional por el vacío de poder que se provocó tras la renuncia de Evo Morales y toda su cúpula de gobierno. En Bolivia y en cualquier lugar del mundo, la Constitución establece un eslabón de mando para que no haya vacío de poder. Y en virtud de este
este camino a ser seguido y de este camino constitucional, la vicepresidenta del Senado asumió el gobierno. Fue reconocida, repito, por el Poder Judicial, que en aquel entonces era copado por el MAS, fue reconocido por el Congreso y por los diputados del país, que en aquel entonces también era copado por el MAS, y fue reconocido por la comunidad internacional en pleno, ONU, OEA, Washington, Grupo de Lima, inclusive por el presidente de Rusia, que siempre fue gran aliado del gobierno de Morales. Entonces, es totalmente descabellada, falsa, inaudita y cobarde la narrativa del golpe. Y por último, el actual presidente Luis Arce Catacora, cuando estaba en campaña presidencial, llegó a decir en un programa al vivo, uno de los programas más populares de la televisión boliviana, llegó a decir al vivo de que el gobierno de Áñez era un gobierno constitucional. Y ahí está la grabación y ahí está el archivo de cuando el propio candidato, en ese entonces candidato Luis Arce, lo dijo. Entonces, la narrativa del golpe y aquella historieta mal contada y mal armada del golpe de Estado cae por su propio peso y realmente debe ser condenada y rechazada por la comunidad internacional y por los demócratas de la comunidad internacional. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, Luis, errores y aciertos del gobierno de Yanine Áñez. Bueno, el gobierno de Yanine Áñez inició con muchos aciertos. Para empezar, se conformó un gabinete técnico, es decir, por primera vez en 14 años la canciller del Estado era una internacionalista, por primera vez en 14 años el ministro de Salud era un médico, por primera vez en 14 años el ministro de Medio Ambiente venía del rubro del agro, es decir, la presidenta Áñez se rodeó de un gabinete técnico que fue lo que le permitió a la Bolivia de aquel entonces no sucumbir en la crisis política, económica y sanitaria que azotaba, porque eso hay que reconocerlo. Yanine Áñez gobernó en una triple crisis jamás vista en la historia de Bolivia: la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis política. Y pese a esta situación tan dura, el gobierno no colapsó, el país no colapsó, el Banco Nacional o el Banco Central tampoco, el cepo cambiario tampoco, nuestras alianzas y nuestras ventas de hidrocarburos y nuestras principales plataformas comerciales con los países de la región no se vieron interrumpidos debido a una acción oportuna, inmediata y correcta que llevó adelante Yanine Áñez en sus primeras semanas de gobierno. Algo que yo destaco bastante de la gestión transitoria de Áñez fue la ruptura de relaciones con los regímenes de Cuba y de Venezuela, así como la expulsión de los supuestos médicos cubanos. Otro tema que yo destaco bastante son los decretos que se aprobaron para la liberación comercial del agro y de la soya y de la industria agraria, de la industria del agro en Bolivia, así también como algunos decretos en materia de desregulamentación tributaria, desregulamentación laboral y otras acciones dirigidas a la libertad económica que realmente eran necesarias y que durante el breve tiempo de Áñez nos dieron a los bolivianos una esperanza de mayor apertura y de mayor libertad económica. Ahora bien, errores de Áñez, como te decía, pues bueno, postularse a la candidatura a pesar de que ella había dicho que no lo iba a hacer, ese definitivamente fue un error y yo hago un mea culpa porque en determinado momento yo me uní a las voces de la oposición que apoyaron esta candidatura, creyendo ingenuamente de que la candidatura de Áñez iba a lograr concentrar en sí misma el apoyo de la oposición y que iba a constituirse en la nueva opción de la unidad opositora. Pues esto no ocurrió, la mayor parte de la población boliviana rechazó y condenó la candidatura de Áñez en el sentido de que no vieron correcto de que ella se aproveche del cargo de presidenta para tener una plataforma de privilegio en la candidatura. Entonces, a partir de ahí comenzó el comienzo del fin, Luis. La oposición boliviana se dividió nuevamente, hubo una irreconciliable división entre la candidatura centrista de Carlos Mesa y la candidatura derechista de Luis Fernando Camacho. Hubo una irreconciliable situación entre los intereses del occidente boliviano y los intereses del oriente, en el sentido de que el occidente, donde se encuentra la capital, La Paz, buscaba, por supuesto, la concentración del poder, y el oriente buscaba y continúa buscando una figura más federal y una figura de apertura del poder político
político en Bolivia. Otros errores que se cometieron fueron actos comprobados de corrupción durante la pandemia, con el tema de unos respiradores españoles con sobreprecio y con otros asuntos que se fueron comprobando y que por supuesto la izquierda usó para desgastar a Áñez y para asentar el discurso de que durante este año de derecha el país se estaba viniendo abajo y de que lo único que nos podía salvar era volver a lo viejo conocido, es decir, a la izquierda. Entonces les funcionó esta narrativa, les calzó perfectamente y fue por eso que Luis Arce logró conquistar nuevamente en las urnas y llegar al poder, pero llegar al poder con un discurso moderado, con un discurso de centro, con un discurso técnico que en definitiva no es lo que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo hoy en Bolivia es un gobierno de extrema izquierda. Lo que estamos viviendo hoy en Bolivia es a un presidente Arce que constantemente homenajea a Cuba, homenajea a los líderes de la dictadura chavista, homenajea los principios marxistas, los principios de la Unión Soviética. Es decir, estamos viviendo en Bolivia un gobierno ideológicamente de extrema izquierda y con acciones totalitarias que, como yo decía hace un rato, buscan acallar a la oposición y a las voces disidentes. La verdad que es muy enriquecedor escucharte, Enrique, y bueno, me parece buenísimo, ¿no? Todo lo que vas comentando, y bueno, muy triste para Bolivia, la verdad, toda la situación, y me hace recordar mucho a lo que pasó en Argentina con Alberto Fernández. ¿Vos pensás que de alguna manera estos, tanto Alberto como Catacora, son títeres, digamos, de Evo Morales y de Cristina Kirchner? Y otra pregunta que quiero hacerte es, ¿qué pensás que las personas deben hacer como sociedad para poder irse librando, digamos, de alguna izquierda, o cómo se puede construir algo que vaya en contra de estos gobiernos totalitarios? A ver, Luis, evidentemente lo que ocurre en Bolivia no es un caso aislado. Lo que ocurre en Bolivia es la versión boliviana de un libreto latinoamericano llamado Foro de Sao Paulo y llamado Socialismo del siglo XXI, que ha funcionado y que se ha llevado adelante en Argentina, en Brasil, en Venezuela, ahora en México, lo están intentando implementar en Colombia, se está implementando actualmente en Chile y se intentó implementar en Uruguay también, en Ecuador. Es decir, lo que sucede en Bolivia, lo que sucedió en Bolivia no fue nada más un caso excepcional o un caso meramente boliviano, fue y es un proceso, como le llamaría Hugo Chávez, un proceso de la patria grande y en definitiva un proceso del socialismo del siglo XXI. Y por supuesto de que hay muchas similitudes con Argentina, por supuesto de que tanto Alberto Fernández como Luis Arce responden a una línea de comando directa con sus jefes que son Kirchner y Morales, pero algo que a mí me gustaría dejar claro es de que ni Alberto Fernández ni Arce Catacora son títeres, son gente que sabe muy bien lo que están haciendo y que a la hora de la hora deben ser culpados y deben ser responsabilizados en un 100% de lo que están cometiendo. Porque resulta ser que con esta narrativa de que ellos son los títeres, a veces ellos luego usan eso a su favor, como lo ha intentado usar, por ejemplo, Lenín Moreno en Ecuador, al decir de que no, durante la primera gestión yo no tenía voz ni voto, el quien mandaba era Rafael Correa. No, y no existe eso en política. Cuando vos tenés una atribución y una tuición constitucional para ejercer y tomar decisiones, por supuesto que tenés la libertad para ejercer el poder. Entonces eso es algo que los latinoamericanos debemos tener muy claro, tanto Alberto Fernández como Luis Arce Catacora, como Lenín Moreno y como todos los delfines políticos que hemos tenido en este último tiempo. Si bien es cierto, están bajo la sombra de un patrón mayor, ellos también tienen responsabilidad y ellos en un futuro también deben responder ante la ley y responder ante sus sociedades por los abusos, los atropellos y las ilegalidades que están cometiendo. Coincido totalmente con vos, Enrique, y bueno, lo siguiente que te consultaba era vos, ya que siendo politólogo te especializás en lo que es marketing y comunicación política, ¿no? La pregunta que se me hace es, ¿qué tienen que hacer los jóvenes? ¿Qué le aconsejarías a las personas
jóvenes que nos están escuchando, a las personas que están viendo este video, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer si quieren involucrarse en política y cómo poder de alguna manera estar formados y preparados para dar la batalla cultural contra estos discursos totalitarios de izquierda y si ellos, por ejemplo, quieren brindar un mensaje ya sea de derecha o liberal, ¿cuáles son las herramientas correctas que deben usar y cuáles no? Claro, Luis. Mira, a esta pregunta me la han realizado muchas veces y nunca tengo una respuesta completa ni una respuesta absoluta, porque yo creo de que la política y la historia política funciona a base de prueba y error. A lo que a mí me ha funcionado y lo que yo creo y lo que yo sostengo es lo que te puedo responder en esta tarde. Y eso sería más o menos lo siguiente. Número uno, prepararte. Porque es lamentable ver a muchos jóvenes, a muchos influencers, a muchos pseudo líderes tomar un micrófono, prender una cámara y empezar a hablar una sarta de sandeces que no tienen ni pies ni cabeza y a la que ellos piensan en su imaginación y en su fábula, que es liberalismo, que es economía, que es comercio, que es cultura o que es derecha. Y lo cierto es que para nada. Entonces yo creo que el paso número uno es de que los líderes y las personas que tienen un cierto espacio de influencia en sus sociedades, en sus naciones, tengan un cierto grado de preparación. No total. Ojo, no necesitan tener 3 doctorados, no necesitan haberse graduado de Harvard, pero yo creo de que los jóvenes hoy en día, los que están liderando la narrativa y el tema de la lucha cultural, tienen que ser evidentemente personas con algo de bagaje académico y con bagaje teórico. A mí lo que siempre me conflictúa con la juventud latinoamericana es que hay una gran parte de la juventud latinoamericana o de la clase media latinoamericana que repudia al socialismo y que repudia al comunismo y que se declara antisocialista y anticomunista. Ah, muy bien, pero si sos antisocialista y anticomunista, entonces, ¿cuál es tu ideología? Porque para ser anti alguna cosa hay que ser pro otra cosa. Claro. Y ese es un problema de la clase media latinoamericana, de que ella no sabe lo que es. Ella simplemente es antisocialista, pero no basta con ser antisocialista, porque cuando te declaras en una postura tan cómoda, tan fácil y tan relativa, viene cualquier líder socialdemócrata, viene cualquier populista, viene cualquier tibio, viene cualquier payaso, cualquier, como yo le llamo, encantador de masas, y se hace nuevamente con el poder. ¿Me entendés? Que es lo que ha venido sucediendo las últimas décadas con Latinoamérica, que vive en un eterno péndulo de socialismo, socialdemocracia, y no logra girar efectivamente hacia la libertad, Luis. Aquella libertad que convirtió a Singapur en una potencia, aquella libertad que convirtió a Corea del Sur de una nación miserable en una superpotencia de la tecnología. De esa libertad de la que yo creo debemos empezar a hablar, de una libertad verdadera, de una libertad genuina, no aquel falso debate derechas-izquierdas o estatismos, liberalismos que supuestamente intentamos entrar en Latinoamérica, pero que no lo logramos porque los votantes y las clases medias y los jóvenes y las personas que están en las redes sociales no terminan de entender y no terminan de definir quiénes son y en qué creen. Entonces, ese yo creo que sería un primer paso. Segundo paso, los pocos liberales que habemos debemos involucrarnos lo más posible en la educación, lo más posible en la prensa y lo más posible en los estamentos de gobierno. Porque de nada sirve que estemos detrás de nuestras computadoras, detrás de nuestras pantallas, escribiendo nuestros artículos o tomando champán en nuestros think tanks, mientras en la prensa abunda de gente abiertamente comunista, mientras en las universidades abunda de docentes abiertamente marxistas y mientras en los ministerios de gobierno abundan de funcionarias abiertamente feministas. Entonces, de nada sirve que nosotros pasemos horas y horas y tengamos hermosos congresos y nos aplaudamos entre nosotros, mientras que mañana, tarde y noche tenés comunistas, marxistas y socialistas en la grande media, en los ministerios de cultura y en las escuelas y las universidades de la región. Yo creo que ya es hora de que los latinoamericanos den el gran paso hacia hacia ubicarse estratégicamente dentro de universidades, dentro de medios de comunicación y dentro de estamentos de gobierno para poder generar efectivamente una narrativa y una contranarrativa a aquel discurso de Estado y aquel discurso de bienestar que nos han vendido los últimos 20 años en Latinoamérica y de que se considera como algo incuestionable. Es decir, si vos conversás con cualquier joven latinoamericano promedio, él te va a decir de que las privatizaciones son malas.
Y esto ya se ha convertido en una especie de mantra, se ha convertido en una especie de idea socialmente aceptada. Las privatizaciones son malas, la salud tiene que ser totalmente tuición del gobierno, la educación tiene que ser totalmente tuición del gobierno, no se cuestiona de ninguna manera ciertas leyes de género y ciertos enfoques de género. Entonces, mientras los liberales continuemos en nuestros escritorios y en nuestros congresitos, la narrativa de la izquierda y la hegemonía de la izquierda continuará avanzando, continuarán teniendo resultados electorales y continuarán perjudicando y postergando el progreso y la prosperidad de nuestras sociedades, Luis. De 10 tu mensaje, Enrique, y bueno, más que nada creo que invita a la reflexión, ¿no? A que la gente de verdad se ponga a pensar y bueno, siga tus consejos, ¿no? De cómo dar la batalla cultural. Por último, quisiera agradecerte principalmente por tu tiempo y bueno, disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos y bueno, espero que te hayas sentido cómodo y bueno, espero que no sea la última vez que te tenga acá en el canal. Puedes contar con el canal para lo que quieras difundir. No sé si querés comentar alguno de tus proyectos, dejar tus redes sociales o si querés recomendar también algún libro o algo, puedes hacerlo. Perfecto, Luis, el agradecido soy yo. Para mí siempre es un placer poder conversar con gente de otros países. Los últimos años es lo que más he procurado hacer y es lo que me propongo continuar haciendo porque yo considero de que la lucha por la libertad es una lucha mundial, no es meramente una causa local, no es meramente una causa latinoamericana y los liberales debemos tener la capacidad de empaparnos de el acontecer y la coyuntura liberal en todo el mundo para en base a esto aterrizarlo en nuestras sociedades. Algo que me gustaría acotar respecto a lo último que mencioné y es que nosotros ya lo hemos conversado, Luis, es sobre el tema de el puritanismo y el dogmatismo que existe muchas veces en los líderes liberales de Latinoamérica. Para que se puedan llevar adelante estas tres acciones que yo sugiero, que es introducirse en la prensa, introducirse en el gobierno, introducirse en la educación universitaria, el liberal debe despojarse de dogmatismo, Luis. El liberal debe despojarse de esa paraliberalómetra, ¿me entendés? Y debe aprender a acomodar su narrativa y aprender a moldear su discurso. Ya decía el apóstol Pablo, cuando estuve con judíos, hablé como judío. Cuando estuve con griegos, hablé como griego. Yo creo que el liberal debe tener esa capacidad, esa flexibilidad y ese juego de cintura, dicen los brasileños, para lograr penetrar con las ideas de la libertad. Porque si el liberal piensa en su ingenuidad y en su testarudez de que va a conquistar a las masas y al grueso de la población latinoamericana con un mensaje puritano de Rothbard o con un mensaje puritano de Ayn Rand o con una discusión tonta de pro aborto, no aborto, de pro drogas, no drogas o de pro gays, no gays, realmente está errando en la meta, porque al latinoamericano no le interesa mucho saber cuáles eran las diferencias entre Rothbard o Ayn Rand. Al latinoamericano le interesa es saber cómo se va a curar, cómo se va a educar y dónde va a trabajar. Eso es lo que al latinoamericano promedio le interesa. ¿Qué otras cosas le interesan al latinoamericano promedio? Carnaval, fútbol, fiesta, pachanga. Entonces, si el liberal no logra empapar su mensaje de una realidad latinoamericana y de una coyuntura social y cultural latinoamericana, estará condenado a continuar perdiendo. Estará condenado a ver de que la izquierda continúe liderando las marchas LGBT, a que la izquierda continúe liderando las marchas feministas, a que la izquierda continúe levantando las banderas del medio ambiente, a que la izquierda continúe levantando las banderas de los discapacitados, las banderas de los indígenas y las banderas de las minorías. ¿Por qué? Porque la derecha o los liberales puritanos y dogmáticos están concentrados en quién tiene la razón, si Rothbard o Ayn Rand. Y yo creo de que no va por ahí la cosa, hay que dejar los dogmatismos y los puritanismos de lado y hay que pisar realidad. Hay que empaparse de realidad, hay que remangarse las mangas y entrar a terreno, entrar a campo para sembrar las ideas de la libertad, pero sembrarlas al modo latinoamericano, sembrarlas con cumbia, sembrarlas con salsa, sembrarlas con carnaval y sembrarlas de la manera en la que puedan germinar y dar resultados acá en Latinoamérica, que yo creo que va por ahí el tema de la batalla cultural, Luis.
Bueno, yo tengo mis redes sociales, Enrique Cay Áñez, me pueden encontrar en mi perfil personal, que es el que más utilizo en Facebook, o si no, enrique.cay en Instagram, o también tengo una página, una pequeña página que se llama Cay Lo Dijo en Facebook, donde también publico algunas entrevistas y algunos artículos. Yo soy columnista en The Shaker Republican Post, un periódico de Ohio en los Estados Unidos, donde publico para la comunidad americana. También publico algunas veces en Alt Media, de Argentina, un medio de Córdoba y un par de veces también he publicado en Revista Oeste de Brasil. Entonces, todos estos materiales y todos estos contenidos están siempre disponibles en mis páginas, que las repito, son Enrique Cay Áñez en Facebook y enrique.cay en Insta. Un libro que yo te pueda recomendar, Luis, y a tu público, Libertad para elegir, de Milton Friedman. Es un fenomenal libro. Y El camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, es también otro fenomenal libro que todo joven latinoamericano y todo joven defensor de las libertades debería leer para entender un poco las realidades políticas y económicas. Te agradezco a vos, Enrique, también a nuestros suscriptores. Los invitamos a dar like, a la gente que descubre por primera vez nuestro canal a que se suscriba. Y bueno, muy agradecido también con José Santos, que está detrás de cámara. Y bueno, nosotros nos estaremos encontrando en el próximo video. Deja de mirar a corto plazo y piensa que eso que quieres para tus hijos. Pero ni siquiera está tan lejos. Hay ya una dictadura de interés a plazo fijo. Han pervertido las leyes para